Nosotros vamos a exteriores porque estamos justamente en comunicación con la compañera Milce Aponte, que se encuentra con el comisario de la tercera, Carlos López. Y para preguntarle más que nada, Emi, ¿es real que efectivamente gente de la comisaría tercera llegó hasta la florería, expuso al dueño en un informe policial y le exigió el nombre de la persona que envió las coronas frente a la ANR? Buen día, Emi, adelante. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días a la audiencia. Esa información es real y el comisario López lo confirma. Comisario, usted ayer, ¿de quién recibió el llamado y por qué estas averiguaciones a esta florería, viendo que también usted reconoce que no hubo delito y sin embargo hicieron todo ese trabajo de investigación? Sí, buenos días para la audiencia. Efectivamente me llamó personal apostado alrededor de la ANR, quien manifestó que dos vehículos había prácticamente arrojado frente a la ANR estas tres coronas y también inmediatamente se retiraron del lugar, quedándose una motocicleta para quitar fotografía y luego publicar de forma inmediata en las redes sociales. Entonces lo que yo hice fue, porque tenía una etiqueta de esta conocida florería, y me constituí porque justamente queda en mi jurisdicción, me fui a averiguar si realmente ellos fueron los que dejaron en el lugar y me dijeron que no, ellos no llevaron en su vehículo de la empresa, pero que sí eran dos vehículos de personas particulares cuyos nombres ustedes ya tienen y que se había pagado de forma electrónica de un conocido banco también. Y ahí comenzó la investigación justamente para poder evacuar todas las informaciones que uno requiera, ya sea ustedes la prensa o los superiores mismos, porque nadie se hizo responsable, nadie se va a dejar. Yo creo que un obsequio, si se va a llevar en un lugar, se tiene que identificar y eso fue lo que hicimos, recabar todas las informaciones y ver si realmente la florería fue el que fue a tirar enfrente de la ANR. Ahora, ¿qué tipo de daño ocasionó el colocar estas flores? Ningún tipo de daño, le aclaro yo eso, ningún tipo de daño ni tampoco delito. Simplemente lo que hicimos es averiguar quiénes fueron y por qué de esa forma y cuál fue tal vez la intención para poder evacuarle a ustedes la información. Como fueron dos vehículos, arrojaron y una motocicleta que efectúa alguna fotografía y también se retira del lugar. Este modus operandi, comisario, no reaviva vieja práctica. No La sé, época de Stroessner, que la policía no tenía sé, que yo todavía averiguar no, quién. yo todavía no era policía de la época de No, Stroessner. pero considerando, No me acuerdo. me imagino que sabe. No sé, yo tengo que evacuar la información a ustedes, tengo que evacuar la información a mis superiores. Recorrió en todas las redes sociales. Me llamó un personal y tengo que irme y tengo que hacer las averiguaciones. Como policía tengo que hacer las Emi, averiguaciones para poder pasarle las informaciones a las instituciones que las requieran. ¿Qué hacen con el informe policial ahora? ¿Qué Nada. tratamiento le van a dar? Si no hay ninguna denuncia, nada. Si no se presenta una denuncia formal, de hecho que cuando la fiscalía lo requiere, entonces yo ya tengo todo el informe para poder para procesar, pero yo no veo ningún tipo de delito. Patricia, te escucho y le traslado la consulta al sí, comisario. preguntarle al comisario Carlos López, él decía, está prohibido enviar flores sin que se identifique. ¿Qué parte del Código Penal es un delito o un crimen que alguien envíe flores a una institución? Inclusive ni siquiera envió a nadie en personal, envía frente a una institución, ponen la corona. ¿Qué parte del Código Penal habla de que se debe averiguar sí o sí de quién envió las flores? La consulta de la colega es, bueno, específicamente, comisario, si puede usted identificar en qué parte del Código Penal dice que está prohibido no identificar el envío de flores, o sea, la persona que hace ese trabajo para... No existe, es que no existe, eso le estoy diciendo. Si se arroja, Pero usted dice que está prohibido no no dije. saber Yo la identidad, o sea, no la dije. florería debería... Le doy un ejemplo, enfrente de su casa van y arrojan tres coronas o una corona, o usted nadie le llamó a usted para decirle, acá te estoy enviando un obsequio. Entonces usted como persona o una institución tiene que acudir a la policía para saber por lo menos quién fue y cuál es la intención. No sabemos qué puede contener también esa corona, qué elemento puede tener. Entonces yo tengo que irme al lugar, si recibo una llamada, también enseguida
enseguida me llamaron de varios medios también a averiguar qué es lo que pasó ahí. Entonces eso es lo que yo hice, acudí al lugar, investigar si realmente fue esa florería el que dejó, y la florería sí me contestó, efectivamente de acá se compró, pero no fuimos nosotros los que llevamos, y eso es lo que tenemos como información, nada más que eso. Y si alguien necesita algún dato, la fiscalía o alguien, pero así como le estoy diciendo, no existe ningún tipo de delito, solamente es evacuar las informaciones que se requerían en ese momento. Una cuestión meramente informativa, dice el comisario. ¿Hasta qué instancia tuvieron que llegar, comisario, para saber? ¿Área de investigación? No. Los medios de prensa también llamaron a investigaciones para saber qué pudo haber pasado. Yo cuando llegué en el lugar también estaba un grupo de investigaciones. El señor nos facilitó los datos, sí reconoció que de ahí se compró, y eso es lo que hicimos, un informe correspondiente para poder evacuar cualquier tipo de información que ustedes lo requieran. Emi, por último, Impresiones del comisario Carlos López. Por Sí. último, nada más para acotarle al comisario, si se da cuenta que expuso al comprador de la flor a una persona totalmente inocente, porque él reconoce que no hay delito, expuso un informe policial que posteriormente se hace público. ¿Él está consciente de eso? El publicar la identidad de la persona. Por eso se pone quién dice llamarse, nosotros no sabemos quién fue realmente, pero ahí, por eso justamente es importante esa investigación, porque se hace pasar por una persona, nosotros no sabemos si realmente fue él. Luego se tiene que investigar, él va a reclamar. Si la policía no acudía en el lugar, si nadie preguntaba en la florería, hoy iba a ser diferente la consulta de los medios de prensa y también mismo de mis superiores. Entonces lo que se hace es investigar si realmente fue esa persona, y él tiene que, si cree conveniente, reclamar si se falsificó su firma, porque hay una firma, se pagó en un conocido banco. No tiene sentido, Emi. Está registrado. Está registrado totalmente. Ya. Emi, muchísimas gracias. Eso no me... Cuando guste. Muchísimas gracias. A mí no tiene ningún sentido lo que está diciendo el comisario Carlos López. Realmente vergonzoso actuar en base a algo que no es un delito, no es un crimen. Él reconoce, aún así, el propio comisario va hasta la florería a hacer una investigación, entendiendo que la tercera tiene muchísimas denuncias por robos y casos mucho peores, ¿verdad? Gracias, Emi, por este contacto.